motivo por el cual contamos con la valiosa participación de la Universidad de Guadalajara a cuenta de la doctora María Gloria Ortiz, quien nos disertará el tema acreditación y evaluación de los programas virtuales, misma que cierra con broche de oro nuestro ciclo de conferencias. Adelante, doctor. Finalmente, lo que yo les presento en las láminas pues nada más es una idea de lo que pretendo explicarles. Nos vamos a ir un poco rápido, ya que estamos un poquito fuera de tiempo. Bueno, el contenido de la presentación abarca estos puntos que estoy aquí anunciando, un poco del contexto y la justificación que tiene el asunto de la evaluación de los programas virtuales, algunos principios de evaluación muy escuetos, las condiciones básicas para la evaluación de los programas, cómo es que se ha generado la construcción de algunos modelos de los cuales voy a hacer algunos comentarios, los modelos de evaluación y acreditación de programas a distancia, que son algunos de los más conocidos a nivel de América Latina, y finalmente algunas consideraciones finales. El contexto y justificación, esto es un factor muy importante para determinar por qué vamos a evaluar los programas educativos, qué factores son los que nos están rodeando en el contexto institucional. Yo aquí les comparto más que nada algunas interrogantes para reflexionar, como son: ¿cuáles son los principios que tenemos que impulsar en la educación virtual y que por ello nos está preocupando hacer la evaluación de los programas? ¿Desde qué paradigmas, desde nuestro modelo educativo, es que queremos partir los procesos formativos y los procesos de evaluación, sin verlos como elementos desvinculados, sino por el contrario, elementos que se interrelacionan, porque en función de cómo estamos construyendo la formación, de cómo estamos construyendo los roles, de todas las figuras que intervienen, es como vamos encaminando precisamente el enfoque de la evaluación que tenemos que impulsar. Y entonces, que también debemos considerar cuáles son aquellos lineamientos normativos de la institución que nos favorecen o que nos pudiesen impedir, porque está dicho en la norma que se debe hacer así y no de otra manera. Por ejemplo, si la normatividad dice solamente se harán exámenes departamentales para la evaluación del aprendizaje y en las prácticas educativas queremos impulsar otras cosas, ahí la norma ya nos está cortando y obviamente no podemos hacer una evaluación de algo que no tenemos. Otras preguntas también importantes: ¿cuáles son aquellas políticas educativas que pueden impactar en la evaluación de la educación virtual? Que ahorita lo tenemos tan impactante con las políticas educativas que se están impulsando a nivel nacional en la educación básica. Eso, como política educativa, si bien nada más es a nivel de educación básica, a la larga debemos pensar qué va a suceder con la educación superior, qué va a suceder específicamente con nuestros programas a distancia o virtuales. Es algo que tenemos que reflexionar. Una pregunta más: ¿por qué deseamos o necesitamos evaluar? Aquí hay cuestiones de fondo que desde toda la estructura de la universidad tenemos que estar identificando. ¿Es por decreto de las autoridades? ¿Es porque los asesores así lo percibimos? ¿Es porque los alumnos nos están impulsando a reflexionar que como estamos haciendo las cosas no es lo pertinente? Habría que ver. Y obviamente nos lleva a otras cuestiones de ¿para qué evaluar? Y bueno, ¿qué debemos evaluar? Esta es una de las preguntas fundamentales que seguramente vamos a identificar en los modelos que les voy a platicar más adelante. Ahora, interrogantes en el aspecto operativo, que si bien parecen como de lo más simple que debiésemos estar pensando, sí son importantes en el momento que ya se implementa un proceso, como son los factores del equipo evaluador. Tenemos gente capaz para hacerlo, tenemos los recursos, tenemos el dinero,
quién lo va a hacer, quién se involucra y cómo le vamos a hacer y con quién. Por otra parte, tenemos que pensar, y como cierre de esto, finalmente, los factores relevantes para realizar la evaluación son estos que aquí apunto, de alguna manera. Por ejemplo, la evolución a gran escala que ha tenido la educación a distancia, la internacionalización de la educación, son cuestiones que se están dando en estos días, la movilidad de estudiantes y asesores, y por supuesto, lo que todas las instituciones buscan, la búsqueda del reconocimiento social. Sea la modalidad que sea, todas las instituciones educativas estamos buscando precisamente tener un reconocimiento social a través de la evaluación de nuestros programas educativos. Algunos principios de la evaluación que les quisiera compartir de un autor que anotó aquí, Santos Guerra. Miguel Ángel Santos Guerra es un autor español que ha escrito bastante respecto a las cuestiones de la evaluación educativa, la evaluación del aprendizaje, la evaluación institucional, y él simplemente lo refiere a 3 palabras claves que no tengo aquí anotadas, pero que generalmente aparecen en sus obras. Esto es, él dice: diálogo, comprensión y mejora. Tenemos que dialogar, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que llegar a una comprensión del asunto y, en función de eso, hacer una mejora. Porque si no hacemos una mejora, entonces no nos está sirviendo la evaluación. Y algunos de los principios que aquí cito, precisamente, él los plantea en sus obras como enfocarse a procesos, no solo a resultados, dar voz a los que participan, que no sea una evaluación de arriba hacia abajo, comprometerse con los valores de la sociedad, utilizar diversos medios, utilizar lenguaje sencillo, partir de la iniciativa interna, es decir, no de factores externos, y orientarse a modificar la práctica, aspecto fundamental precisamente. Por otra parte, uno de los modelos que les voy a comentar de SINAES, del Sistema Nacional de Evaluación de Educación Superior, nos cita estos elementos que considero que son muy importantes ya en la cuestión de práctica, pero que también son como principios de la evaluación de orden general. Esto es, autoevaluación y evaluación de pares. Eso es una constante que vamos a encontrar en los modelos de evaluación de los programas virtuales. La posibilidad de manejar la información del análisis, no perdernos en un mundo de datos que después no sabemos qué hacer con ellos, ni sabemos cómo categorizarlos y cómo agruparlos, y eso qué sentido nos da precisamente para mejorar nuestros procesos. Un enfoque metodológico para verificar que la congruencia de nuestros datos resulta lógico, aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas, porque hemos ponderado solamente lo cuantitativo, y por supuesto las sesiones para profundizar en el análisis de la información. Ahora, las condiciones básicas para la evaluación de los programas, aquí estoy citando solamente algunas, como la motivación interna, ya lo comentábamos hace unos minutos con Tere, que precisamente este puede ser uno de los factores o que frena o que impulsa, pero es un factor muy importante. La capacitación, que precisamente ustedes han estado en el proceso de capacitación, que son para mejorar su práctica educativa, pero también son procesos de capacitación que nos posibilitan interiorizar de una manera paulatina por qué es importante lo que estamos haciendo y por qué lo debemos hacer bien. Otra cuestión, la disposición a compartir la experiencia, el apoyo de las autoridades. Esto es fundamental por la cuestión de todos los procesos que se generan, por el gasto que esto implica, por toda la logística que hay que aplicar, los recursos, organizarse en equipos de trabajo que les intervienen, por supuesto, formalizar las reuniones de trabajo y determinar cómo es que se va a hacer este proceso de evaluación en cada una de las etapas y quienes intervienen. En la construcción de los modelos, bueno, aquí no se ve con mucha claridad. Estoy marcando precisamente 4 elementos sustanciales y en el centro aparece ahí el trabajo colaborativo de organismos e instituciones.
Esto es, ¿cómo es que han surgido los modelos? No ha sido la iniciativa de un académico, de dos, de tres. Son muchos académicos los que han intervenido en los modelos, que les voy a platicar un poquito más adelante. Y aquí lo importante es el trabajo que ha existido entre muchas universidades, entre muchos académicos, trabajo de muchísimos años, en donde paulatinamente han ido trabajando el planteamiento de categorías, de aspectos, de indicadores, y que han ido experimentando a través de la evaluación de programas. Estoy anotando acá precisamente esas cuestiones, como son los varios años invertidos, los eventos especiales de discusión, muchas reuniones de trabajo constantemente y la participación de expertos disciplinarios. Pasando a este punto, en cuanto a los modelos de evaluación y acreditación en programas de distancia, les voy a hablar de estos que están aquí anunciados. Uno, que es el modelo de evaluación CALED. Este modelo está impulsado por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad de Educación Superior a Distancia, pero precisamente operado por la Universidad Técnica de Loma. Muchos de ustedes seguramente ya lo han oído nombrar. Otro, el modelo de acreditación del CNA, que es el Consejo Nacional de Acreditación de Colombia. El modelo de acreditación SINAES, que ya se los mencionaba yo en otra diapositiva, que es el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior de Costa Rica. Y finalmente el modelo de evaluación CIES, que obviamente pues es el más conocido por nosotros porque es el que se impulsa en México. Veamos pues el modelo de evaluación CALED. En este modelo han contribuido, ahí ustedes ven algunas de las universidades que han intervenido y también algunos de los académicos de diferentes países. Anoté solamente algunos, pero son mucho más. Esto nada más para identificar la magnitud y la importancia de la evaluación, de cómo se han ido consolidando los modelos y que intervienen muchísimos organismos, países y académicos. Este modelo CALED tiene 9 criterios o categorías. Esto es algo que constantemente ustedes lo van a encontrar en los modelos de evaluación y acreditación. Algunos le llaman categorías, otros les llaman aspectos, pero finalmente son como rubros generales o aspectos generales o dimensión de la cosa de lo que se ve que debe ser evaluado. En este caso, son 9 los criterios o categorías, 5 están agrupados como procesos facilitadores y 4 como resultados. Ahí ven ustedes algunos, que es la política y la estrategia, el desarrollo de las personas, recursos y análisis. Obviamente no vamos a entrar en detalle en eso, pero sí es importante ver que precisamente se están considerando procesos, ya lo decíamos antes, que habría que centrar la evaluación en los procesos, no solamente los resultados, y precisamente en cuanto a resultados se destacan aquí algunas de las categorías. Es uno de los modelos que se ha trabajado durante más tiempo y se ha experimentado mucho, se toma como un referente precisamente para el surgimiento de otras propuestas. Además, en función de estas categorías, este es muy amplio, como ustedes pueden ver, tiene 30 subcriterios, 80 objetivos, 127 estándares y 413 indicadores. O sea, implementar un modelo de esta naturaleza, yo me preguntaría, ¿cuánto tiempo nos implica? ¿Cuántos equipos de trabajo se tienen que involucrar? ¿Por cuánto tiempo? En fin, es un trabajo muy arduo, pero también allí hay una cuestión importante. Se dice que el modelo propone para cada institución que diga cuáles indicadores quiere utilizar y que también determine cuál ponderación le va a dar a estos indicadores. ¿Por qué? Porque seguramente en función del desarrollo del programa no todo se ve como apremiante de revisar y todo se ve como urgente de estar analizando. Hay una cuestión que generalmente los evaluadores pregonan, que es no todo es evaluable y tendría por qué serlo, sino que en función precisamente de nuestras posibilidades, de nuestro contexto, de nuestra normatividad, de nuestros equipos de trabajo, pues determinamos qué cosas necesitamos revisar. Y aquí es, ¿qué necesitamos?
no que quisiéramos que sucediera así. ¿Qué necesitamos en función de lo previamente precisamente para la mejora de los procesos? Otro modelo, el modelo de acreditación del CNA. El CNA, que es el Consejo Nacional de Acreditación, es la instancia oficial precisamente de educación superior en Colombia. Aquí quiero resaltar que precisamente los modelos que les estoy comentando, si bien son modelos de acreditación, precisamente para llegar a esta etapa tienen que pasar por un proceso de evaluación. No todos son etiquetados nada más como modelos de evaluación, sino modelos de acreditación, pero obviamente que por ello tienen que hacer un proceso valorativo. Además, como surgen precisamente en un contexto para darle confiabilidad, credibilidad, estatus social a la modalidad, precisamente se requiere llegar a esta fase de la acreditación y obviamente de que esto tenga un reconocimiento de carácter social. Además, los lineamientos que plantea este consejo, en este caso, aplican para programas de pregrado, técnico profesional, de formación tecnológica, tanto para lo presencial como para sus programas que son a distancia. Así bien, se dice que en la calidad se debe procurar lo siguiente: que se incorporen a profesores con altos niveles de preparación, con investigación científica, tecnológica, artística y humanística, con formación integral, con pertinencia y relevancia de los ambientes educativos, con seguimiento de egresados, creación de sistemas de gestión eficientes y transparentes, internacionalización para la movilidad de profesores y alumnos, procesos formativos flexibles y recursos financieros y físicos suficientes y adecuados. Está como que bastante ambicioso. Sin embargo, como declaratoria, es lo que debiera suceder. ¿Cuándo podemos llegar a él todas estas cuestiones que de veras se cumplen para lograr aspectos de calidad? No lo podemos pronosticar y es muy complejo. ¿Por qué? Porque depende de muchas circunstancias. Sin embargo, sí podríamos nosotros decir, de todo esto, que pueden ser factores importantes para la calidad de nuestros programas, ¿a qué sí le podemos apostar? ¿A qué sí nos podemos comprometer en función de nuestras circunstancias? En este modelo se habla de varios principios. Se dice que el modelo se sustenta en todos estos principios, no necesariamente que los revisa en los programas, sino que sus planteamientos se sustentan en todo eso. Solamente les debo algunos: por ejemplo, eficiencia, eficacia, responsabilidad, pertinencia, transparencia, equidad, etc. ¿Sí? Se dice, todos estos están inmersos y en función de estos es como impulsamos el modelo. En este mismo modelo se consideran todas estas etapas, son 5 etapas, son aquellos factores que están ahí anotados, son 10, ustedes los pueden ir checando y podemos ver hasta qué punto esto coincide con lo que ya les apuntaba yo del modelo anterior de Calais. Hay aquí, en cuanto a las etapas, el cumplimiento de condiciones esenciales, un proceso de autoevaluación, que eso no falla en todos los modelos, y así debe ser, una evaluación externa, una evaluación final y finalmente un reconocimiento público de la calidad. Como etapas primordiales, las podemos encontrar de manera constante en todos los modelos. Pero como factores a revisar, es ahí donde vemos un poco las diferencias. En cuanto a los factores, bueno, por ejemplo, ya se cita estudiantes, profesores, procesos académicos, visibilidad nacional e internacional, impacto de los egresados sobre el medio, etc. Finalmente, recursos físicos y financieros. Algunas de estas categorías son constantes en los otros modelos. ¿Por qué? Porque son fundamentales de que se revisen. Y para quienes ya han vivido procesos aquí en la universidad de evaluación de sus programas presenciales, precisamente por parte de los CIES, seguramente reconocerán alguno de estos factores que también lo revisan los CIES.
En este modelo es un poco más ligero que el otro. Este comprende 40 características y 252 aspectos que abarcan información tanto de corte cuantitativo como cualitativo. Se anuncia acá también que se realizan adaptaciones de los aspectos de acuerdo a las condiciones del programa que se pretende evaluar. Vamos a encontrar entonces una constante en los procesos de evaluación, que son un aspecto que se determina con qué dimensiones, qué tan grande, qué tan acotado, con qué aspectos es revisable, un juicio y en función del juicio unas alternativas. Esta sería, digamos, como que la constante que vamos a encontrar en cada una de las propuestas. El modelo de acreditación SINAES, que es el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior de Costa Rica, es el sistema oficial. Al igual que los otros, encontramos hay una autoevaluación y una evaluación externa. Y esto es para retroalimentar procesos y la mejora de forma integral. Es una premisa importante y una premisa que obviamente también se pregona, se plantea en las otras propuestas. En este caso, abarca 4 etapas, 18 fases y múltiples acciones, así lo anuncia. Y se rescatan 79 evidencias que pueden ser de orden cuantitativo o cualitativo. Digamos, así como se anuncia, es todavía un poquito más ligero que los otros. Como etapas, se mencionan 4. La primera, que es de información, sensibilización y motivación, que ya lo habíamos comentado antes en otra diapositiva, que precisamente es uno de los elementos sustanciales para entrar a los procesos evaluativos. La evaluación es lo más complejo de los asuntos educativos. ¿Por qué? Porque siempre será subjetiva. Pese a que en algunas obras se diga es que hay que avanzar hacia la objetividad, hay que avanzar más al convencimiento de lo que estamos haciendo, más a que quienes se involucran comprendan qué tan bueno, qué tan malo y sobre todo qué hay que hacer ante eso que estamos identificando. Pero siempre será subjetivo la evaluación, incluso hasta cuando damos un número. Sin embargo, los modelos se han enfocado más a lo cuantitativo y a decir ¿cuántos libros tienes? ¿Cuántas aulas para esto? ¿Cuántos asesores? ¿Con qué perfil tienes a tus asesores? ¿Cuántos cursos han tomado? O sea, todo el tema de calidad, pues eso está muy fácil. Está muy fácil de decir y está muy fácil de identificar. Pero de todos esos asesores formados, aunque en número se diga, todos tomaron el diplomado X, todos asistieron a los cursos A, B y C, de veras, todos lograron el mismo desarrollo del aprendizaje, todos lo están poniendo en práctica a la misma magnitud, seguramente que no. Y ahí es donde nos importa qué está sucediendo en la práctica educativa después de todas estas acciones. Por otra parte, la autoevaluación como segunda etapa, y precisamente aquí entran todos los actores que tienen que ver con un programa educativo, y pensando precisamente en que son los directivos, los técnicos, los alumnos, los asesores, y todas aquellas figuras que de una u otra forma contribuyen a que suceda el desarrollo del programa. Por otra parte, como tercera etapa, la evaluación externa, y en 2 momentos principales. Una, al hacerla por pares, y otra, in situ, precisamente, de lo que está sucediendo en el programa. Y finalmente, la acreditación, y algo fundamental, no solamente quedarse en la acreditación y que se dijo que se obtuvo la acreditación, sino qué vamos a hacer para mejorar, precisamente en función de todos aquellos elementos que se hayan considerado que estaban todavía endebles y que necesitan desarrollarse. En este caso tenemos como dimensiones una que se denomina como relación con el contexto,
reitero, ya lo hemos visto en otros modelos que también hacen alusión a la importancia del contexto con estos 4 componentes. La segunda dimensión, que tiene que ver con los recursos, con estos componentes que nos consideran como la infraestructura, el personal académico, el personal administrativo y el plan de estudio. Una dimensión más, proceso educativo, con estos componentes, son 4: gestión de la carrera, metodología de enseñanza y aprendizaje, investigación y extensión. Finalmente, esta dimensión que se refiere a los resultados, nada más tomando como componentes el desempeño estudiantil y los graduados. Al respecto, consideran estas escalas de calificación únicamente para cada uno de los componentes que se están evaluando, como deficiente, insuficiente, aceptable, satisfactorio. Vamos con el último modelo, el modelo de evaluación CIES, que les decía antes, seguramente muchos de ustedes lo conocen, que es de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, que son los comités que existen en nuestro país. En este se involucran igual 2 procesos principales. Uno, que se refiere a la autoevaluación y consiste en la integración de documentos. Para esto se utiliza una tabla guía de autoevaluación que ustedes acá ya la conocen. Con base en esa tabla se van juntando todas las evidencias, se juntan las carpetas, son 11 carpetas muy gordas, llenas de documentos, archivos electrónicos, en fin, toda una serie de evidencias para dar cuenta precisamente qué se está haciendo. Y otra cuestión, lo que sucede después, la evaluación externa por los comités de expertos que son precisamente de diversas instituciones. Yo no puedo hablar de los modelos cómo operan en otros países, pero sí tengo cierto conocimiento de lo que está sucediendo en nuestro país, y precisamente con el modelo de evaluación CIES. A nivel México, la Universidad de Guadalajara fue la primera universidad que sometió uno de sus programas virtuales para ser evaluado. Nosotros trabajamos la licenciatura en educación y esta fue evaluada precisamente con la herramienta de CIES, pero cuando llegaron uno de los evaluadores decía, y para empezar, ¿dónde están los alumnos? Mala señal. ¿Sí? ¿Y dónde están sus asesores? No, pues mala señal, o sea, no entendía cómo operaba el programa. Y él nos dijo, sinceramente no tengo experiencia de nada en esto. Entonces, le dije, bueno, finalmente, si estas son las personas expertas de los equipos que nos vienen a evaluar, pues entonces, ¿cómo estamos con estos comités? Una experiencia más fue cuando nos invitan en un centro a darnos capacitación para ver quiénes nos interesábamos en ser evaluadores. En una sesión aproximadamente de 2 horas, con un PowerPoint extensísimo, como de 50 láminas, donde se nos dijo, la guía para evaluar comprende todo esto, los indicadores son estos. Bueno, pues ya les presentamos. Y ahora comentarios, se llamaba esa sesión taller de no sé qué. Pues esto no fue nada de taller. Termina el expositor, como nos habíamos sentado hasta atrás, 3 compañeras, se acerca y nos dice, oigan, tengo una urgencia, ya las identifiqué, ustedes son de la Universidad Virtual. Precisamente para el próximo fin de semana, tengan la urgencia de ir a evaluar los programas a no sé qué universidad, y las invito para que vayan como evaluadoras. ¿Cómo? ¿Con una plática de un ratito? Las 3. Claro que no. ¿Por qué? Porque esto debe ser un compromiso importante. Involucrarse en procesos de evaluación debe ser con mucha responsabilidad, sabiendo precisamente que vas a emitir un juicio de un programa
que vas a emitir un juicio de calidad y si tú mismo no conoces precisamente la herramienta ni tienes la experiencia, pues obviamente no te involucras en un proceso de esta naturaleza. Entonces, yo tengo muchos asegúnes precisamente de los programas de las propuestas de evaluación, pero digo, eso ya por experiencia personal. En este caso, del modelo de CIES, plantea 11 rubros que están aquí anunciados, y precisamente el último, que es el que no se nota mucho, que resalté en negritas, fue nada más como un agregado que se le puso a la herramienta de evaluación que concierne a cómo se está aplicando la plataforma tecnológica. Es el único rubro que fue, digamos, especialmente diseñado para identificar algunos criterios e indicadores que tienen que ver con los programas en la virtualidad. Pero todo lo demás es exactamente igual que lo que se está utilizando para los programas presenciales. Yo me pregunto, haría, por ejemplo, en el caso de los alumnos, el rol de un alumno en la presencialidad, por supuesto que no es el mismo de un alumno en un programa virtual. Adopta otras acciones, toma otro tipo de decisiones. El desarrollo de ciertas habilidades por la modalidad misma se van generando paulatinamente. De la misma forma, un asesor en un programa virtual es algo muy diferente a lo presencial y sin embargo nos siguen considerando con los mismos criterios y los mismos indicadores. No se ha hecho una adaptación propiamente de la guía a la virtualidad. En este caso, los rubros en totalidad abarcan 80 indicadores y para cada uno de estos se especifican siempre cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades y por ende cuáles serían las acciones que se van a emprender en función de las debilidades detectadas. Para cerrar mi participación, nada más les comparto algunas consideraciones finales. Ustedes obviamente podrán pensar muchas otras en función de cuál es su actividad aquí en la universidad y obviamente las posibilidades que ustedes visualizan para incursionar en procesos evaluativos de sus programas. Algunas son, por ejemplo, que en este caso los modelos de acreditación y evaluación pretenden responder a una necesidad de impulsar la calidad de los programas educativos a distancia y en línea. No es casual precisamente en qué momento surgen estos, cómo es que se han ido aplicando, las críticas que se han venido generando a cada uno de los modelos y cómo el proceso educativo que se está desarrollando en las universidades está empujando y está impulsando precisamente a que esos modelos vayan adoptando nuevos aspectos, nuevos indicadores, porque en la práctica ya están sucediendo. Además, todos abarcan aspectos académicos, tecnológicos y administrativos, pero de todos modos siguen amarrados a muchos aspectos de la modalidad presencial. Podemos también decir como consideración final que todos abarcan aspectos, criterios, indicadores, emisión de juicios y alternativas de orden general, y que también la evaluación y la acreditación de los programas en línea debemos estar conscientes que responda a las políticas de la institución. Esto es un factor muy importante y lo debemos tener muy presente. Y por último, convencerse de la importancia de la evaluación. Esto es crucial porque mientras digamos es que alguien lo va a hacer, a ver, a mí en qué momento me involucran. De todos modos, todos tenemos cierta responsabilidad, no solo por el proceso mismo de la evaluación, sino por las acciones mismas que como docentes estamos haciendo en la universidad. Hasta aquí yo cerraría. Les dejo como más dudas que certezas.
más preocupaciones que cuestiones que se puedan hacer, pero finalmente así la cuestión cuando la evaluación tiene que pasar por diversos factores, les insisto, de nuestro contexto, de nuestra normatividad, de las políticas educativas que estemos impulsando, de las circunstancias que nos estén empujando, pero finalmente ustedes son motor importante para que las cosas sucedan. Los profesores somos motor importante para que las cosas cambien y no estar esperando a que venga la decisión, la orden de arriba, porque ya lo dijo Santos Guerra, un autor que les mencioné antes, precisamente debe ser de iniciativa interna y no externa. Gracias. Sí. Doctora, por el nombre de su conferencia, Acreditación y Evaluación de los Programas Virtuales, debo decirle que no lo vamos a poder evaluar, pero obviamente sí acreditar su participación aquí con nosotros en nuestras jornadas, y le leo el texto de la constancia. Universidad Autónoma de Chihuahua otorga la presente constancia a María Gloria Ortiz por su participación en la conferencia Acreditación y Evaluación de los Programas Virtuales, en el marco de las primeras jornadas de educación continua, fortaleciendo la educación a distancia, llevada a cabo el día 20 de septiembre del 2015. Firma, director académico, el doctor Alejandro Chávez Guerrero, y la coordinadora general de educación continua abierta y a distancia, maestra María Teresa de Espina. También, doctora, reciba un detalle de nuestro señor rector, agradeciéndole que se haya tomado la molestia de acompañarnos. Un aplauso, por favor, para la doctora. Antes de que se retire la doctora, no sé si la concurrencia tendrá alguna inquietud, alguna duda. Ingeniero, adelante. Buenas tardes, doctora. Una pregunta. La Universidad de Guadalajara tiene una trayectoria muy amplia en lo que viene siendo la educación a distancia, de las pioneras, con mucha experiencia y un equipo muy sólido de investigadores. ¿Qué está haciendo la UDG con respecto a lo que son los modelos de evaluación para programas de educación a distancia? Bueno, en ese sentido, todos nuestros programas, claro, nos sometimos a los CIES. Todos nuestros programas ya fueron evaluados por CIES, alcanzando el nivel 1. Claro que fue un trabajo muy grande, pero respecto a qué estamos haciendo precisamente para generar un modelo acorde a nuestras necesidades, por parte de la Universidad de Guadalajara se creó el Observatorio de Educación a Distancia. Y en ese observatorio, que precisamente ya comentamos hace rato con Tere, ella lo conoce, en este observatorio se trabajó una herramienta para evaluar los programas educativos. Se estuvo trabajando con varias universidades precisamente que participan en ECUESAD, el Espacio Común de Educación Superior a Distancia, y a través de ECUESAD fue que se impulsó el desarrollo de esta herramienta. Fueron muchos meses de trabajo, muchas reuniones, muchas discusiones, videoconferencias, que esto se va, esto no, tú vale, no se entiende, etc. Es un trabajo largo. Ya está la propuesta, todavía falta madurarse, pero por el momento la pudimos nosotros pilotear en 2 programas que nosotros tenemos ahí, para el efecto de poder identificar qué indicadores sí eran pertinentes, que otros no estaban lo suficientemente enunciados.
En fin, fue a manera de piloto, y lo que sí quisiéramos es que más universidades se sumaran precisamente a esta prueba piloto de esta herramienta, y que en función también de que cada vez se agreguen más universidades a ECOESTAT, que formen parte de ECOESTAT como una instancia precisamente donde se pueden acordar muchísimas cuestiones para la educación a distancia. Esto puede incidir precisamente en las políticas que marcan UIES, y que esto obviamente nos beneficie para los programas virtuales o programas a distancia. Esto es lo que hemos venido trabajando. ¿Alguien más? Pues ya nos vamos. Eso es muy bueno. Nada. No, COPAES todavía no tiene considerado nada para la evaluación de los programas a distancia y virtuales. No, nada hay al respecto. Todavía va muy poco, pero sí es importante que esto siga impulsando. Por parte de la Universidad de Guadalajara también se acaba de constituir el año pasado un cuerpo de investigación, un cuerpo académico, y que su foco de atención precisamente son los criterios de calidad de los programas virtuales. Acaban de hacer un diagnóstico para efecto de precisamente identificar cuáles son todas aquellas cuestiones que no se están cuidando precisamente en la segunda evaluación, y en relación a ello impulsar otro. Pero sin su presencia, la verdad, sin que ustedes nos dieran estos ánimos para programarlo, para hacerlo, las manifestaciones de capacitación que requerimos los profesores en educación a distancia, pues eso no es posible. Agradecerles su entusiasmo y su ánimo, que muchas veces nosotros les damos.
pero que la vamos haciendo justamente en el proceso. Como nosotros practicábamos la historia y una servidora que nos toca hacer entonces, pues, seguir invitados a que vamos a este camino de los proyectos que empezamos a descubrir una sola universidad. Esta universidad se jalamos parejo para que vamos a posicionar y la educación a distancia. Queremos que a 3 años que nos falta de esta organización un aplauso a ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo están? Pero esa no es la de ella. Entonces con esa y aquí. Y no la